Hola, es un gusto saludarlos. Gracias por participar de este encuentro internacional de periodismo que hoy le da un espacio muy especial, siendo un encuentro internacional al periodismo regional. Y le estamos dando este espacio para que el periodismo regional nos dé las lecciones que necesitamos aprender de cómo fue esta cobertura de los paros y de la inconformidad social. Este es el Encuentro Internacional de Periodismo que llega a su 12ª versión, forma parte de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y este año se está haciendo en un híbrido entre lo presencial y lo virtual. Por eso estamos llegando a ustedes por esta vía desde el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá. Sí, pasaron muchas cosas durante estas jornadas de protesta. Para algunos eran paros, para otros eran bloqueos, para otros eran manifestaciones airadas de ciudadanos. En fin, esto fue una mezcla de denominaciones, pero pasaron muchas cosas que el resto del país pudo seguir a través o bien de los medios clásicos tradicionales, pero también en esta nueva realidad de las redes sociales. Y dentro de esta nueva realidad de las redes sociales emergieron unos medios alternativos de los que de pronto antes no se tenían noticias. Pero también estos periodistas en las regiones le pusieron el pecho, el cuerpo, el rostro, todo, arriesgándolo todo para poder estar allá todo el tiempo cubriendo estas situaciones tan duras, tan difíciles que se vivieron, en particular en el occidente colombiano. Estamos hablando de Valle, Cauca y Nariño. Por eso, nuestros invitados, antes que presentarlos yo, a nuestros invitados, les voy a pedir que se presenten ellos con su respectivo medio de comunicación y al que representan. Y aquí podemos hacerlo, a ver, aquí en la ubicación o por edad. A ver, por ejemplo, podemos empezar con Haider Díaz, desde Radio Quillacinga, del canal Quillacinga, en Nariño. Haider, bienvenido y cuéntenos de usted, de su medio de comunicación. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Haider Díaz, soy comunicador de la emisora regional Radio Quillacinga del corregimiento de Encano de municipio de Pasto. Así es, como ya lo has mencionado, ese rol de nosotros como comunicadores y periodistas, tal vez al arriesgar mucho, estando en esas manifestaciones, y la idea de nosotros pues siempre fue informar y comunicar desde el punto de vista de cada uno, y obviamente desde el corregimiento del Encano, y desde el ser indígena, desde el ser partícipe de estos espacios, es muy importante compartir las experiencias que he vivido. Haider, Radio Quillacinga es una radio que pertenece a un cabildo indígena. Así es. Radio Quillacinga hace parte del resguardo indígena Quillacinga, Refugio del Sol, del corregimiento del Encano. Muy bien, y en Nariño también, y esto parece un emporio de canales de televisión. Me enteré ayer hablando con Carlos Andrés Pérez, todo este sistema de televisión del que usted forma parte. Carlos Andrés, bienvenido, cuéntelo aquí a nuestro público. Darío, muchísimas gracias por la invitación, igualmente a la FILBO. 2021, bueno, no emporio, se pudo lograr lo que nunca se había logrado en el departamento de Nariño, y es tener por primera vez un cubrimiento que integre a los municipios. Nariño, ustedes saben que pues, digamos, somos la cola de Colombia y tenemos muchos cánceres, ¿no? Empezando por la corrupción estatal, por el narcotráfico, por la violencia. Somos el país, el departamento con mayor productor de coca en Colombia y por ende en el mundo. Un departamento donde en la costa pacífica usted encuentra a veces hasta más mexicanos que de la misma tierra. Es algo muy difícil. Nunca se había tenido un informativo regional y lo pudimos hacer gracias a la tecnología, como lo estamos mirando en este momento, utilizando las redes sociales y todo eso.
hay un sistema de transferencia de datos que es el WeTransfer. Entonces, antes lo que hacíamos era hacer el informativo regional, ir con el CD a los carros que viajaban a los municipios y entregarlo y salía el noticiero al otro día. Pero en cada municipio local hay como su parabólica, que es la que le da los canales, los diferentes canales que están en señal abierta y otros internacionales, y siempre tienen su frecuencia para su canal pequeño, local, y a veces transmiten solamente música o algunas películas que digamos que las autoridades en televisión lo permiten. Entonces el informativo regional tomó un auge grandísimo y los pequeños periodistas, digamos los pequeños locales con sus comunicadores, con sus periodistas, fueron cogiendo auge en todo el departamento, porque ellos ya empezaron a convertirse en los corresponsales de un informativo regional que hoy en día pues llegamos a 37 municipios, y entonces cuando hay notas de Tumaco nos las envían, notas de Samaniego, notas casi de todo el norte del departamento de Nariño. Eso fue el sueño mío de lograrlo, y gracias al trabajo continuo, y pues lo tenemos hoy en día consolidado. Pues, Canal Nariño, que tiene 2 emisiones de noticias, ¿no? Sí, Estamos señor. hablando de 2 emisiones de noticias en la noche. Muy bien, y Raúl Ramírez, colega, compañero de trabajo muchos años en el canal Caracol, es igual que a todos, con todos me siento muy honrado de estar con ustedes. Bienvenido. Ahora Raúl hizo un trabajo muy particular desde Canal 2 y Radio Humana. Entonces, bienvenido Raúl, y cuéntenos de este espacio, de este medio de comunicación. Bueno, muchas gracias a la Filbo por la invitación, muchas gracias a la Universidad Externado de Colombia por tenernos en cuenta, y me place mucho volverte a ver, Darío Fernando, después de 15 años que no te veía. Yo estuve bajo tu dirección durante 6 años en Caracol Noticias, cuando fui corresponsal de Caracol Televisión en Cali. Esas canas no se las saqué yo, eso no. No. Ni este pelo ni esto me lo tumbó usted. Sí. Este accidente histórico que estamos atravesando en este momento me sorprendió a mí haciendo periodismo de manera independiente. Yo he venido haciendo desde la pandemia muchos informes en Facebook Live, en mi perfil, y a partir del paro estuvimos haciendo también Facebook Live, pero el Canal 2 me invitó en muchas ocasiones a hacer informes, porque el Canal 2 es un canal local de televisión, pero tiene muy poca cobertura porque no está emparrillado en los grandes emporios mediáticos o de las telecomunicaciones, no está en la parrilla de Claro, de Movistar, de UNE. Entonces está en un pequeño canal, una pequeña empresa de televisión por cable, pero el paro nacional fue una experiencia fabulosa porque lo empoderó. ¿Y por qué lo empoderó? Porque el Canal 2 fue el único canal y el único medio de comunicación colombiano, tal vez, que cubrió el paro nacional desde la orilla de los muchachos. El Canal 2 siempre tuvo su cámara acá, en primera línea, y no allá, en donde estaban el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Por eso el Canal 2 empezó a ser muy visto. Nosotros teníamos transmisiones en vivo e en directo todos los días. Yo creo que lográbamos transmitir unas 10 horas, 12 horas diarias en directo. Y cada vista pudimos nosotros, solo en Facebook, pudimos a veces contabilizar 15.000 personas ahí conectadas, sin contar las que nos estaban viendo en YouTube y sin contar las que nos estaban viendo en el canal en la señal abierta. Nosotros fuimos el canal que hicimos contrainformación. Nosotros no difundíamos lo que decía la policía. Nosotros difundíamos lo que veíamos aquí en las barricadas y en las primeras líneas. Por eso empezamos a ganarnos el respeto de la comunidad, y la comunidad empezaba a llamarnos desde los puntos de resistencia. En Cali hubo 25 bloqueos, y desde los 25 bloqueos a nosotros nos estaban llamando permanentemente para que nos desplazáramos. Por eso empecé yo a colaborar con el Canal 2, porque José Alberto Tejada, que era el director, que valientemente se puso el chaleco a cubrir y cogió el micrófono, un señor de 64 años. Y empezó a ir a esos sitios y empezaban a llamarlos de diferentes sitios, porque don José, que es que para acá el SMAT nos va a agredir. Raúl, anda para allá, colabórame. Para allá iba.
Y por eso yo creo que el Canal 2 se posesionó y empezó a ser blanco de los hostigamientos. José Alberto Tejada empezó a ser amenazado de muerte, al punto de que en el mes de mayo tuvo que empezar a utilizar un chaleco antibalas y un casco blindado para asistir a las movilizaciones, y escuchó varias veces las amenazas, las intimidaciones por parte de la policía, en donde le decía, está bueno para que te pegue un tiro. El señor Tejada es el propietario del Canal 2 y usted actuaba ahí como colaborador, ni siquiera como un empleado de planta con todas las garantías. Nada, de no, yo protección. no devengo ningún peso del Canal 2, y don José Alberto Tejada en una actitud muy digna, muy altruista, muy profesional, que es lo que tenemos que hacer los periodistas, estar del lado de las comunidades. Empezó a llamarme para que le cubriera algunos puntos de donde no estuvo, no podía estar, entonces estuve yo en Puerto Resistencia, estuve en Sameco, estuve en Siloé, estuve allá empezaron a resignificar los sitios, ¿no? A nombrarlos de otra forma. Entonces el Puente de los 1000 días ahora se llama el Puente de las 1000 luchas, el Paso del Comercio se llama el Paso del Aguante, Siloé sigue llamándose Siloé, Puerto Rellena se llamaba en Cali, ese punto en el suroriente de Cali, ahora se llama Puerto Resistencia, ahí es donde está el puño ese inmenso, en donde los jóvenes hicieron unos ejemplos de dignidad muy tenaces. Bueno, Raúl, pues yo le voy a pedir que me vaya guardando película para más adelante, porque sin duda son muchas las vivencias que tiene para compartirnos. Y yo quiero, yo les preguntaba también en la preparación de esta charla, porque están aquí, me parece muy meritorio que los hayan encontrado, o sea, por ejemplo, que hayan encontrado a Haider en Radio Quillacinga, y le preguntaba, ¿por qué está aquí? ¿Qué hizo Radio Quillacinga en la cobertura de toda esa movilización, sabiendo lo que significó la movilización indígena dentro del departamento de Nariño, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de los indígenas del Cauca, sino de los indígenas de Nariño. ¿Qué hicieron ustedes de especial en esa cobertura? Precisamente desde ahí parte todo eso, ¿no? Desde la movilización indígena. Nosotros como emisora comunitaria, como emisora regional de ahí del Encano, y obviamente como indígenas, nos dimos esa responsabilidad de empezar a informar a la gente todo lo que pasaba y metiéndonos en el centro de todas esas movilizaciones, desde los distintos gremios que participaban en las movilizaciones en el Encano, indígenas, campesinos, camioneros, toda la parte agrícola, y pues desde ahí se vio la responsabilidad de que, y desde mi responsabilidad también como joven, porque en Nariño, Pasto, toda esa cuestión, primera fila, jóvenes, desde ahí se empezó esa cuestión de informar a la gente, porque en el Encano la parte turística, la parte agrícola fue la que más sufrió, la que todo eso sufrió, y pues obviamente más adelante estaré también contando esos detalles de algunos días que fueron los más duros, del pico más alto de esta movilización, y que como comunicador también era la responsabilidad de informar a la gente lo que pasaba en el día a día, dentro del corregimiento. Y ya propiamente en Pasto, Carlos Andrés, recibiendo toda la información que venía de las distintas regiones, ¿cómo se vivió la cobertura de Canal Nariño desde Pasto? ¿En qué situación quedaron ustedes? ¿Quedaron en la mitad? ¿Quedaron en un lado? Yo creo que siendo profesionales, comunicadores sociales, nosotros tenemos que basarnos en la objetividad y en la responsabilidad, y el canal está basado en eso, en informar de todas las partes. Yo no me puedo quedar solamente con una fuente, no lo podemos hacer. Nosotros teníamos entrada en la primera línea, teníamos entrada con FECODE, teníamos entrada con Cimana, teníamos entrada con los universitarios de la Universidad de Nariño, Mariana, CESMAC, porque las públicas también participaron muy activamente en todas las manifestaciones, pero yo no puedo, a través del medio no puedo, digamos, informar lo que la policía también tenía su informe, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, para ver qué fue lo que pasó y dar los balances. Entonces, eso fue lo que le apuntó al canal, a hacer, como siempre, un periodismo objetivo e imparcial, porque la gente no se la puede desinformar. Eso fue como el punto que quedamos con los compañeros. Las redes sociales desinformaron hasta más no poder, confundieron a la gente, desorientaron a la gente,
Y ahí es cuando se debe ver la responsabilidad que se tiene como medio de comunicación social y como red social, y para qué sirven las redes sociales. Entonces eso fue lo que nosotros hicimos, y ampliar la cobertura y ampliar, digamos, porque nosotros no podíamos poner un trabajo en directo, porque es muy difícil, tener un directo a través de la señal del canal es muy difícil, ustedes lo saben. Entonces, claro, utilizábamos el Facebook Live para cubrir parte de los enfrentamientos, pero la verdad ya nos íbamos más a la noticia. Cuando ya la subíamos a las páginas, a nuestras redes sociales, tenían unos alcances bárbaros de 170.000, 200.000 reproducciones, pero bien orientado, bien hecho y trabajado profesionalmente. ¿Qué opina la primera línea de esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasaba con los comerciantes? ¿Qué pasaba con la gente que era afectada? ¿Qué pasaba con los vendedores ambulantes que ya no tenían insumos porque el Cauca cada vez que, y lo voy a decir muy abiertamente, cada vez que los indígenas tienen problemas con el gobierno, les importa lo que a ellos les importa, pero no les importa Nariño. Entonces nosotros quedamos sin gasolina, sin gas, sin muchísimos suministros, y eso es muy difícil para el departamento de Nariño. ¿Cuántos Entonces, bloqueos fue que me contó usted? yo creo que más 50 o menos estaba hablando de 21 bloqueos aproximadamente hace como 16 años. Son 21 bloqueos que han afectado la economía significativamente. Y en este movimiento, en esta movilización fueron 57. No, habían 57 bloqueos en todo el departamento, en todo el departamento. Entonces Pasto ya estaba en un caos que la verdad, ahí sí, con el ministro, yo creo que en su momento de Hacienda, que fue pues el detonante para esta manifestación social, ahí nosotros encontramos, no tan barato como él los dijo, pero ya encontrábamos panales de huevos a 40, 50.000 pesos, no había fruta, no había gas, personas, digamos, que tienen en su casa, cocinaban con gas, tenían que trasnochar un día, o sea, el día, la noche, y esperar que al otro día, paulatinamente, las empresas de gas vayan vendiéndole el cilindro. Un día entero, 9 de la mañana, para que a 9 de la mañana, sentado en el carro, al siguiente día usted pueda tanquear 50.000 pesos de gasolina. Entonces, nosotros no podemos solamente informar de un lado, yo creo que uno tiene que ser muy objetivo y tener todos los sectores y todos los factores que influyeron en esta manifestación social, y lo digo, que teníamos esa la premisa, informar con responsabilidad. Bien, y volvamos a lo vivido por Raúl en Cali. Es que fueron tantas cosas las que pasaron, y si pudiera usted contarnos la más dura de las que vivió, de las que enfrentó. Hay un detalle además que quiero contar sobre la historia de Raúl, que a Raúl le correspondió el secuestro de los diputados en el Valle, y corrió un fuerte riesgo, un gran riesgo su vida allí. Pero hablemos de este momento. Sí, ahora que tú recuerdas lo que padecimos cubriendo el conflicto armado en las zonas rurales, entre otras ese, en donde murieron los dos compañeros de RCN, ahí a 80 metros de donde yo estaba. Lo que viví en Cali desde el 28 de abril fue espeluznante. Es decir, yo pensé que esas escenas de guerra únicamente las iba a guardar yo en mis recuerdos del pasado, pero es que estar en Cali y sentir el sobrevuelo permanente de helicópteros militares y policiales, eso era inaudito. Yo decía, bueno, estoy en Kabul, estoy en Bagdad, estábamos en Cali ante una arremetida policial y militar en donde el general Zapateiro había dicho que en 2 días despejaba las vías. Eso fue un acto de provocación inmenso, la gente se puso irascible, y entonces el presidente Iván Duque, en vez de mandar negociadores, mandó fue militares, y entonces en vez de calmar los ánimos, los exacerbaba más, porque cada muerto era echarle gasolina a ese incendio. En Cali hubo 56 muertos, 56 muertos, eso es inaudito, eso… Yo no sé qué periodista rompe la responsabilidad social al estar al lado de las víctimas, ninguno. Es que el periodismo tiene que estar al lado de las víctimas. Yo estuve en Siloé, en donde en una noche la policía asesinó a 5 jóvenes. Y yo decía, bueno, ¿y los medios de comunicación tradicionales por qué no están acá? Ah, porque estaban en la estación de policía esperando que el general les diera unas declaraciones sobre ese u otros temas. No, nosotros estábamos, Canal 2, visibilizando a esas víctimas, no enumerándolas, 5 muertos, no.
llamándolos por su nombre. Fulanito de tal, sutanito de tal. El muchacho joven de 16 años que iba pasando por ahí, lo cogió el ESMAD. La última vez que lo vieron con vida fue cuando el ESMAD lo tenía. Y apareció incinerado en unas instalaciones del D1 que quemaron. ¿Qué es eso? Yo vi una situación aberrante. Mire, Darío Fernando y televidentes y compañeros que nos están aquí acompañando. Este paro demostró que tenemos un Estado bárbaro, y que tenemos una prensa que en gran medida mintió, que ocultó. Nosotros en el paro nos dedicamos a cubrir la vida. Entonces, si mataban a un joven, informábamos sobre la muerte de ese joven, porque nos importaba más la muerte de ese joven que un vidrio que hubieran quebrado del mío, el sistema de transporte masivo, o de un bus que hubieran vandalizado, quién sabe quién es. Porque es que eso también hay que investigar. El periodismo responsable debe investigar quién vandaliza en Colombia. El 28 de abril yo estaba cubriendo en mi Facebook Live la marcha y pasé por el Parque de las Banderas, todo tranquilo. La marcha multitudinaria, enorme, digna, de gente bella, estratos 4, 5, ahí está. No solamente, yo he cubierto muchas marchas, Darío Fernando, en Caracol me tocaba mandar mucho informe, pero eran marchas de estudiantes de Univalle y toda la cosa. No, en estas marchas había gente de las universidades ICESI, San Buenaventura, Javeriana, Autónoma, que son universidades de estrato 3, 4, 5 y 6. Gente ahí bella. Y gente que uno le veía la pinta y decía, esta señora no es cualquier ama de casa, esta es una ejecutiva. Ahí estaban marchando contra la reforma tributaria. Y el medio de comunicación que informaba a las 7 de la noche, vandalizados el banco tal, vandalizado, saqueado tal. Yo decía, el televidente que estuvo en la marcha, honestamente, reclamando sus derechos a no tener una reforma tributaria, no se ve visibilizado en los medios de comunicación, porque el medio de comunicación se va, enfoca todas sus baterías a un carro que vandalizaron o a una instalación pública o privada que quemaron. Sí. ¿Sí? Es que ese es el periodismo que hay que mirar. Ese es el periodismo. Si el periodismo está sirviendo para atizar odios, exacerbando y diciendo, mira, es que los indígenas llegaron a Cali y bloquean. No, los indígenas tienen derecho a llegar a Cali, por Dios, y no hacer lo que hicieron el 9 de mayo, darles bala. Bien, Haider, usted nos había prometido también contarnos el momento, y ya vamos a volver con Raúl, es un tema que toca y deja planteado, pero vamos a hablar de ese momento crítico, del momento crítico de su cobertura durante esas movilizaciones. Claro, digamos que uno, como lo había mencionado, el encano es del 100%, es un 95% totalmente que depende de la agricultura, totalmente. Y digamos que la parte más delicada fue la que sufrieron paperos, la que sufrieron los cebolleros, toda esa cuestión. Y entonces la parte turística también, en la cual el encano vive de eso, el encano vive 100% del turismo. Y que obviamente ustedes entenderán que al realizar ese tipo de manifestaciones, este tipo de bloqueos, toda la gente quedó quieta. Pasamos 8 meses de pandemia, en la cual todo quedó cerrado. Nos dieron garantía de volver a abrir, listo, se abrió 3 meses, un paro de 2 meses que nos dejó totalmente quietos. Y en esos 2 meses que fueron aún más peor que 8 meses de pandemia. ¿Por qué? Porque tú a una vaquita no le puedes decir estás en paro. ¿Por qué? Porque va a llegar su tiempo en el que tienes que ordeñarla y hay gente ahí que saca 1000 litros de leche al día. ¿Y todo eso qué le hacían? La regalaban. Los que venden papa igual, cebolla igual. Y pues obviamente la gente del restaurante se quedaba ahí con todos sus suministros ahí quietos y quedaron ahí. Esa fue como la parte más delicada de todo esto. Y obviamente cubriendo toda esta situación y obviamente llevando a personas que vivieron en carne propia eso, entrevistando a esas personas y ellos con su voz, con lágrimas, con la voz quebrantada diciendo ayuda porque ellos estaban ahí quietos sin un peso en la mano, porque ellos o regalaban o tenían que sacar todo a la basura. Entonces esa fue una parte muy delicada
bastante delicada para nosotros. Sí, Carlos Andrés me decía también de cómo habían vivido incluso detrás del canal policía y manifestantes dándose allí palos y golpes. ¿Cuál fue el momento más crítico de esa cobertura para ustedes? Ya, Darío, antes me permite un minuto, es que hablamos del resguardo indígena del Encano, es donde está ubicada la hermosa laguna de La Cocha. Entonces, yo creo que todos ustedes Una ubicación ahí, la conocen. Sí, con razón, La claro. Cocha, ajá, es un humedal Ramsar y eso, Con eso nos razón ese faltaba. 100% Sí, agrícola y turística, claro. turístico, claro. Sí, señor, y pasaron unos momentos dificilísimos. Lo que pasa es que el canal estaba ubicado, hay una calle nueva que era para mejorar el plan de movilidad, es para mejorar el plan de movilidad del municipio de Pasto, la calle 27. Entonces, pues bueno, después de es un plan de movilidad que viene hace 6 administraciones más o menos, ¿no? Un poco lento, usted sabe cómo es en Colombia, hasta que por fin se logra darle continuidad, culminar esa calle. Es una calle muy grande, donde hay también un parque llamado el Parque Rumipamba, que quedaba muy cerca a las instalaciones de la alcaldía. Y a unas 4 o 5 cuadras está el canal, la 27, nosotros estamos en, perdón, la 26, nosotros estamos en la 25. Y ahí era el combate entre el ESMAD y los manifestantes, digámoslo así. Entonces, esa es una calle que se quiso trabajarla también con el adoquín y mantener la parte histórica. Pero entonces, pues con estos paros, pues ya se miraba los manifestantes con la maceta, partiendo todos los días el adoquín, algo muy bonito. Y lo que pasaba, ¿no? Mientras había la destrucción en su momento de la calle, del parque, al otro día desde las 7 de la mañana la misma gente de la ciudad recogiendo las piedras, recogiendo el adoquín, lo que se podía salvar. Y nosotros estábamos al respaldo, se puede decir, de esas batallas campales. Nosotros salíamos a la esquina y mirábamos cómo llegaban, cómo se comunicaban por el celular, por ejemplo. Las redes sociales ahora es muy fácil, por el WhatsApp, por mensajes, y además que hay planes ahora muy baratos, cualquier persona puede tener el acceso. Entonces miraban, por allá está el ESMAD, por allá está la policía, parece que uno se infiltraba y se miraba a muchachos de 15 años en adelante. En su momento, pues las cosas tienen que decirse como son, y una periodista, una compañera, como le decía, muy objetivamente, porque uno no se puede, digamos, dar orientación para cierta parte, ¿cierto? Como medio de comunicación. Cada persona es libre de informar, cada periodista, pero yo creo que el medio de comunicación no se puede orientar, sino que ser muy objetivos. La periodista al final dice, las manifestaciones terminaron en enfrentamientos con el ESMAD por algún vandalismo que se encontró con tal instalación. Pero entonces habían personas que a través de las redes sociales, pues muy envalentonados ellos, amenazaban el canal. Entonces decían, ¿cuáles vándalos? Gran hijuetales, canal chimbo, canal de mierda. Entonces, pero pues era una persona que recién graduada de la Universidad Mariana, pues hablaba a la argolla, la literatura pues que se dice. Yo creo que las personas que queman un bus, que se meten a un centro comercial a acabarlo, a una empresa de telefonía, bueno, cualquier almacén de ropa para saquearlo o para dañarlo, o así sean las instalaciones públicas del gobierno, y si lo quema, si lo daña, pues toca decirlo con su nombre, eso es una vandalización. Entonces, cuando fue una vez que dijo en un paso en cámara, dijo, las manifestaciones terminaron con vandalismo que llevó al enfrentamiento del ESMAD. Entonces nos decían, así como quemamos la gobernación, les vamos a ir a quemar el canal Granijuetales. Pues no se les respondía nada, se pasaba a las autoridades y que las autoridades investiguen, no hay más. Pero sí daba temor, temor. Tocó usted ahí el tema importante de la hostilidad. Siempre que se han cubierto manifestaciones y si hay desórdenes o hay, pues los periodistas enfrentan hostilidad de alguno de los dos lados, incluso los manifestantes a veces piden que se les cubra y cuando llegan insultan al periodista y los encapuchados normalmente insultan periodistas. De todas maneras, usted dice, Raúl, que ustedes tenían acceso a las barricadas, a la primera línea, es decir, allí no encontraron ustedes hostilidad en ningún momento. ¿De dónde entonces vino la hostilidad si fue que ustedes la enfrentaron? La hostilidad vino de las fuerzas estatales. Pero ustedes no tenían problema para nada con las barricadas. No, para nada, para nada. Pero Antes nos llamaban,
Nos llamaban y cuando llegábamos a los puntos de bloqueo donde cerraban ellos las líneas y decíamos somos Canal 2. Otros periodistas sí lo tenían. Otros periodistas sí los tenían, incluso el colega de Caracol Noticias varias veces me llamó y me decía, ve, ¿cómo hago para entrar? Y le decía, hermano, es que ustedes tienen muy enojada a esta gente. Gánense en el respeto, y el respeto se gana diciendo la verdad. Eso es nomás. No es estar lavándole la cara a nadie, a nadie. Es que el periodismo no es para lavar caras, el periodismo es para reflejar la verdad. A nosotros nos han metido el cuento de que el periodismo, el medio tiene que ser objetivo, tiene que ser imparcial, eso es puro cuento. Muéstrenme en Colombia qué medio de comunicación es objetivo e imparcial. No, hablemos de RCN, televisión, hablemos de la revista Semana, objetiva e imparcial. Tremendas tribunas que instigan a la guerra y al odio, que le pusieron epítetos a estos muchachos, yo los entrevisté, muchachos con falta de oportunidades. En sus caras no veía yo odio, veía una bondad inmensa, simplemente pedían oportunidades, nada regalado. Allá manteníamos, allá nos sostenían. El caso de Rebecca Spoffer, la alemana, se enamoró de esos muchachos, tanto así que le asesinaron a uno en sus brazos. Y el Estado la hostigó y la obligó a salir del país. ¿Por qué? ¿Cuál es el temor de que la gente conozca las primeras líneas? Las primeras líneas las estigmatizaron de tal forma que los medios de comunicación empezaron a reproducir irresponsablemente los calificativos que salieron de las fuerzas militares, de la policía y del Estado, que estaban financiadas por el Clan del Golfo, que estaban financiadas por las disidencias, por el ELN, por el narcotráfico. Yo le preguntaba a estos muchachos, ¿ustedes están financiados por esta gente? Y la respuesta era tajante. ¿Usted cree que estuviéramos financiados por ellos, no tendríamos fierros aquí? Aquí no tenemos fierros, aquí tenemos un escudo de lata, un casco y unas gafas. Usted nos está viendo, estamos chupando gas y si tenemos platica, compramos una bolsa de leche y lo lavamos. ¿Qué tiene que decir usted, Raúl, sobre la denuncia de infiltraciones en las primeras líneas, en los manifestantes, en las protestas? Mire, ¿Había infiltración? Esto fue una protesta tan inmensa, tan salida del marco de lo que había ocurrido históricamente en Colombia, que ni los organizadores del paro cívico calcularon. Ellos perdieron el control. El comité del paro cívico, estos gordos sindicalistas que aquí negociaban con el gobierno, perdieron el control. Ya no los escucharon. Allí, en esas primeras líneas, había gente de todos los matices. Tanto así que en un solo punto de bloqueo había 4 líneas. Y si iban a negociar ya el levantamiento de ese bloqueo, tenían que hablar con la línea que cerraba en ese lado, con la línea que cerraba acá y que cerraba acá. Hay de todo. Allá había gente que metían vareta, metían vicio, sí, pero en esencia eso no desvirtúa la lucha de esos muchachos, que eso es lo criminal, desvirtúa la lucha de esos muchachos. Ah, que tenían radios, pues sí, ahora cualquiera tiene un celular y tiene una aplicación para comunicarse entre ellos, gracias a Dios. Eso les evitó muchos más muertos. Se crearon incluso brigadas médicas. Yo conocí y entrevisté a mucha gente, pelados que trabajaban en un hospital, se dedicaron 24/7 a atender heridos ahí en las primeras líneas. ¿Pero hubo infiltraciones? Yo no creo. Hubo sí algunos desmanes, pero mire, los actos vandálicos no ocurrían ahí en los puntos de bloqueo. Los actos vandálicos ocurrían en otros puntos de la ciudad, tanto así, Darío Fernando, que había un punto que se llama Calipso. Ahí está una sede grande de Almacenes Éxito. Esa sede fue tomada por la policía como cuartel. Y esa sede del Éxito, varias veces se metieron vándalos a saquearla, pero no primeras líneas. Y cuando las primeras líneas vieron que eso estaba ocurriendo, una cosa ahí atroz, dijeron, nos retiramos de este punto porque no tenemos garantías de la vida y de proteger ese sitio. O sea, yo por eso digo, yo insisto, ojalá el periodismo serio investigara quiénes están detrás de los saqueos. ¿A quién le interesaba políticamente originar ese estado de caos en todas las ciudades? Para poner a la comunidad contra el paro. Bien, Haider, ustedes tuvieron, me hablaba, son más o menos unas 15 personas que trabajan en ¿En algún momento enfrentaron hostilidades? ¿El carácter de indígenas
¿Les generó alguna hostilidad por alguno de las partes involucradas o por las autoridades? En cierta parte, bueno, el Encano es una población que es un 20%, 25% indígena, la población indígena, y el resto ya pues es campesina, aunque digamos que esas dos etnias en el Encano siempre se han cruzado entre sí por sus diferentes usos, sus costumbres. Y bueno, digamos que desde el punto de vista indígena tuvimos cierta hostilidad al tomar nuestras propias decisiones, al decir, bueno, nosotros como indígenas vamos a hacer esto, y desde otras entidades nos decían, no, ustedes los indígenas no valen para nada. Nos decían así, y nos decían en la cara, y obviamente desde las autoridades, todo lo que, pues desde los mandatos, desde el cabildo decíamos no. ¿Por qué? O sea, nosotros tenemos nuestros usos y nuestras costumbres, pero también tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a dar nuestra propia opinión y decir qué queremos para nosotros también, porque eso va a ser para el bien de toda una comunidad. ¿Quiénes les decían eso, por ejemplo? Sí, nosotros nos decían, no, es que su opinión no vale. ¿Quién decía? Las demás gremios, camioneros, campesinos, porque eso fue una lucha, como lo dije antes, campesinos indígenas es una guerra que ha venido desde antes, en donde campesinos toman sus decisiones, indígenas toman sus decisiones, y que en esta manifestación fue el explotar todo eso. El explotar de todo eso, porque a la hora de los indígenas, de que nosotros como indígenas nos manifestábamos, nos decían no, su opinión no vale, su opinión aquí no es nada. Entonces nosotros nos sentíamos indignados ante eso, porque obviamente la opinión de nosotros no era para el bien solamente de nosotros como indígenas, sino era para el bien de todo el corregimiento, como encaneños. Carlos Andrés mencionaba ahora la hostilidad desde las redes sociales, lo que le sucedió a la periodista, y que me imagino que en otras ocasiones también recibieron mucha hostilidad. Desde el punto de vista ya físico, materializado, ¿tuvieron algún momento de hostilidad de algunos de los bandos? No, afortunadamente no, y como le decía, pasaba mucha gente, estaba el conflicto de la piedra y el bolillo, digamos, la pelea estaba atrás, pero muchos pasaban por el frente del canal. Era una calle también que estaban pavimentando, entonces allá pues fueron a encontrar material para el enfrentamiento, entonces se quedó ahí, cogían la polisombra, esos separadores de plástico para quemarlos, y bueno, y todo el material que estaba ahí les servía, y ellos nos miraban porque nosotros salíamos a cubrir, pero lo que le digo, cuando se presta la objetividad, usted se gana el respeto de la gente y se regana el respeto de las dos partes, porque nosotros teníamos entrada en primera línea permanentemente. Cuando arrancaba la marcha, nosotros marchábamos con primera línea y estaba el periodista y se iban haciendo los fulls y se iban haciendo las entrevistas. Teníamos las entrevistas de FECODE, de Cimana, del gremio de transportadores, de todo. Entonces, cuando usted tiene eso, pues la verdad, la hostilidad ya queda digamos, en la sensación de cada cual, del individuo, que a través de la red social mira y toma su postura, pero ante la comunidad no, porque digamos, a la comunidad en general no, porque se hace un buen trabajo. Se hace un buen trabajo de informar. Entonces, si nosotros nos parcializábamos, digamos, con la administración municipal, con el ESMAD, con el PMU, con el puesto de mando unificado, porque a mí me llegaban los videos primero que a cualquier otro, pues digamos que a cualquier otro periodista no, digamos primero que llegan a uno para no sacarlo en las noticias directamente. Ahí era la responsabilidad nuestra, si lo subíamos a la red social para la mediatez, para la chiva, pero entonces decíamos, miremos qué podemos sacar y qué no podemos sacar. Entonces también se convirtió en una moda para los estudiantes llegar allá digamos, a la marcha y a protestar, pero también habían peleas entre ellos mismos, se golpeaban. La primera línea, la verdadera primera línea, a los vándalos los cercaban y les decían, así no son las cosas, pero es muy difícil
controlar eso. O sea, el fundamento, tuvimos una nota de la primera línea que llegó como a 400.000 reproducciones, las compartieron de diferentes ciudades y todo, porque decían cómo era estar dentro de una primera línea. Ellos decían que estaban dados para salvaguardar la marcha, y supuestamente era así. Y las cámaras que se tomaba del PNUD, pues de la policía, se miraban los enfrentamientos entre algunos vándalos y entre los manifestantes de las marchas y la primera línea. Pero después yo creo que cuando lastimosamente ya se torna tan política estas marchas, de un lado y del otro, y empieza nuevamente ese odio de clases que empiezan a infundar de lado y del otro, ya llegan un momento los manifestantes y algunos manifestantes que ya se sentían con el derecho de poderle hacer daño al otro, de dañarle la casa, en nuestro departamento en Pasto existe el mototaxismo y estamos hablando de un crecimiento del 1500% del sector automotriz de las motocicletas. Las motocicletas ya llegaban a los almacenes que abrían. Por ejemplo, Mr. Pollo es un restaurante muy conocido, con todo y bicicleta. Apoyen el paro, boom, las puertas de vidrio. El restaurante La Merced, boom, los taxistas. A veces empezaba el paro, digamos, Pasto es muy pequeño, empezaba en el sur y pues no se sentía como la marcha, ¿no? Digamos, estaba por allá y esperando que llegue hasta cierta parte. Bajaban los mototaxistas y encontraban a los taxistas haciendo carreras y no a pincharlos, con puñal a romperle las llantas. Entonces ya se desbordó, se empoderó, la verdad la política empoderó a algunos manifestantes a querer hacer lo que sea con el otro. Y ese odio no podía seguir existiendo. Yo creo que la gente ya se cansó al último y por eso la responsabilidad, lo que hablamos ayer, que yo le decía a Darío Fernando, yo creo que algunos medios ya no lo tomaban como titular, sino que le daban parte a otras noticias para ir bajándole un poco la entonación del circo que se estaba armando a través de las manifestaciones. Las manifestaciones aquí en Bogotá todavía se viven en algunos sectores, pero ya no arrancan como noticias titulares, porque es muy difícil. La verdad, la gente cuando ya hacen, los manifestantes por un lado, y cuando le preguntan a la gente ya dice, estamos mamados. Y eso fue lo que pasó en Pasto, nos mamamos también de que todo fuera a la violencia, que todo fuera al daño, y bueno, pues ya se están haciendo las cosas, pues y a buena hora que vayan encaminándose mejor las cosas. Yo Sí. creo que para eso estamos. Antes de ir con Raúl, quiero preguntarles a ustedes como nariñenses, ¿cómo se sintieron mirados por el país? Porque tal vez se miró mucho lo que sucedía en Cali, se miró mucho lo que pasaba en Cauca, lo que pasaba en una parte del Valle, Pereira incluso, Manizales, en fin, pero Nariño, ¿cómo se sintieron ustedes mirados, Haider? Bueno, fue muy poco, la verdad, muy poco. Y hubo una situación también en la cual, en lo muy poco que pasaban, alteraban esa información porque decían hasta cosas que ni siquiera pudiesen haber pasado. Se escuchaban noticias de las ciudades grandes, Medellín, acá Bogotá, Cali, y digamos que la parte de Nariño y Putumayo fue como muy poca la situación porque para ellos no es el valor adecuado este tipo de ciudades. Y además porque como indígenas también, lo digo desde el punto de vista indígena, tal vez eso no valía la pena para ellos, no valía la pena, entonces digamos que fue muy poco en ese caso. Y Carlos Andrés, ¿ustedes se sintieron ignorados? Yo pienso que es el formato, ¿no? El formato de los noticieros nacionales, ¿no? Tienen tantos compromisos con las regiones, con Bogotá, sus compromisos comerciales también, que la información puede ser más amplia, pero que una nota no dura del 2 minutos 30. Entonces yo creo que ese formato también es muy difícil de mostrar la realidad de las regiones. Entonces decían, vámonos con David Sánchez a Pasto, y entonces llegaban y bueno, está pasando esto, por este lado acá, pum, pum, es una nota de un falso directo o de un directo de 1 minuto 30, 2 minutos 30 que no supera. Entonces uno dice, pasó lo que está pasando y estamos vueltos miércoles y en RCN o en Caracol
fueron 2 minutos y ya pasó. Nosotros como medios locales tenemos, digamos, un poquito más de difusión porque es nuestra noticia, es lo que está pasando con nosotros, entonces podemos darle con mayor cobertura, 2 notas, 3 notas y hacer un poquito más del cubrimiento, tener entrevistas con los diferentes actores. Yo creo que eso también, ¿no? Yo creo que eso también se da, ¿no? Pero bueno, es que yo debo confesar que me sorprendió usted al contarme todo lo que pasó en Nariño. Me pregunto si realmente todos supimos lo que pasó en Nariño, lo que sucedió, los 57 puntos de bloqueo, la importación de leche en barco, gas en barcos. Domiciliario, llegaron ni sé cuántas toneladas, lo trajeron de Kansas, lo trajeron por el puerto de Tumaco porque ya no había gas. Sí. Bueno, ¿y cómo se sintió visto Cali y el Valle por el resto del país, Raúl? No, Cali tuvo mucha presencia en los medios, por lo que te digo. Cali fue la capital de la resistencia. Ese es un nombre que enorgullece a los caleños, la capital de la resistencia. En Cali se inició toda esta movilización que bloqueó el suroccidente del país. Y entonces los medios nacionales tenían su visión sobre cada hecho particular. Cada medio difunde según sus intereses. RCN no va a difundir lo que pasa al lado de los primera línea porque no están defendiendo primeras líneas. Ellos están viendo a ver qué policía recibió una pedrada para magnificar eso. En Cali hubo 56 muertos, Rubén Darío Fernando, y esos 56 muertos no se visibilizaron. Nosotros nos dimos a la tarea de visibilizar porque nos dolieron. A mí sinceramente, yo lloraba cuando iba a cubrir en las casas de los muchachos y conocía las historias de los muchachos. No eran vándalos, son muchachos, muchos incluso estaban de mirones, de espectadores, y los alcanzó una bala perdida, los alcanzó un impacto de fusil. ¿De dónde acá? Es que la prensa en donde fustigó que la policía fuera a atender una movilización de ese tipo con fusiles. Eso se volvió normal para la prensa común y corriente. Para la prensa ya se normalizó que en una manifestación le revienten los ojos a un muchacho, que queden tuertos. ¿De dónde acá en una sociedad democrática la prensa ha avalado eso? ¿Por qué la prensa no se pone a debatir sobre estos casos? O sobre la cantidad de desaparecidos que se registraron, o sobre lo que está ocurriendo ahora con las primeras líneas, que los están judicializando y los están matando. El caso del joven Joan Esteban Bonilla, el que fue asesinado al lado de la alemana. Pues lo coge este señor Luis Carlos Vélez a la alemana y la hostiga, de tal manera que los señalamientos todos van para ella y 2 días después es atacada. ¿Qué tipo de periodismo estamos? Yo quisiera invitar a los muchachos de la Universidad Externado que tienen una facultad de comunicación social para que debatamos esto. ¿Qué tipo de periodista está creando las facultades de comunicación social? ¿Un periodismo que se va a dedicar a ser parlante del poder o un periodismo que va a estar al lado de las comunidades? Un periodismo que va a estar reproduciendo automáticamente todas las declaraciones de un ministro de Defensa o de un presidente de la República en donde señalaba a estos muchachos como vándalos, como infiltrados, como disidentes, como ELN, como Cartel del Golfo. Investiguemos, es que lo que ocurrió en estos 3 meses de paro nacional debe ponernos a reflexionar a todos como nación, como sociedad. Tener un periodismo de esta forma no contribuye a desmantelar los odios. Aquí no se estaban hablando de lucha de clases. ¿Quién estaba hablando aquí de lucha de clases? Unos desarrapados que estaban pidiendo que hubiese educación, o unos desarrapados que estaban pidiendo que no hubiera reforma tributaria. Esto no es lucha de clases, eso es una situación normal, es que veníamos de pandemia, por Dios, y a un ministro le da por proponer una reforma que beneficiaba a los grandes capitales y ponía IVA a la comida. Claro, la gente salió indignada y se sumaron muchos sectores sociales. Y esto se salió de madre. ¿Y quién estaba estimulando que eso se saliera de madre? Pues un Estado que no negociaba, un Estado que no venía a Cali a hablar con los muchachos,
¿Sabe cuándo vino a hablar el presidente Iván Duque? ¿Cuándo vino el presidente Iván Duque a Cali? El 28 de mayo, un mes después. ¿Y qué ocurrió ese 28 de mayo? Yo estaba cubriendo el cacerolazo sinfónico que hubo al frente de la Universidad del Valle, al frente del barrio Ciudad Jardín, que ahora la empezaron a nombrar dizque Ciudad Bacrín, en donde salieron unos pistoleros de civil al lado de la policía arremetiendo contra los manifestantes. 3 muertos hubo en ese día, 3 muertos. Y por la noche fue el presidente Iván Duque a saludar a esa gente. ¿Por qué no fue a saludar a las víctimas? ¿Por qué no fue a saludar a los familiares de esos jóvenes, entre ellos un indígena, Sebastián Jacaniamajoy Nasa, asesinado ahí? ¿Por qué no los fue a saludar? Y va a saludar es a los victimarios. Eso exacerba los odios, eso radicaliza a los muchachos, y por eso los muchachos estaban parados en la raya. ¿Y a quién le interesaba crear ese estado de cosas? Discúlpame, Sí. Darío Fernando, a la ultraderecha. La ultraderecha necesita la guerra y los odios para afianzarse políticamente, a nadie más. Bueno, Raúl, pues usted hace la convocatoria interesante a que, por ejemplo, en el externado se debata sobre este tema. Creo que este evento ya se anticipa a eso, porque ha abierto la oportunidad y lo está escuchando a usted y está escuchando a 2 comunicadores también, ¿no? Cuando usted se pregunta qué tipo de comunicadores se están formando, pues aquí hay dos colegas comunicadores formados en universidades colombianas. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, yo también voy a invitar a mis compañeros de la Facultad de Comunicación Social Periodismo del externado, profesores que están aquí con nosotros en este momento, si quieren hacer una pregunta, o está Guido Tamayo, vamos a pasarle el micrófono, invitarlos también a participar. Gracias. 2 preguntas. Quisiera que me contestaran desde el punto de vista del oficio, del ejercicio del periodismo, ¿qué fue lo que más le enseñó a ustedes esta experiencia desde el punto de vista del oficio? Y la segunda pregunta es, ¿qué clase de país entendieron ustedes a raíz de esos acontecimientos? Ese contacto que tuvieron ustedes con una movilización tan trascendental en este país, ¿qué les indicó? ¿Qué lectura les dejó de este país? Yo creo que la enseñanza más importante como ser humano, pero sobre todo tener la dirección de un medio de comunicación, es la responsabilidad. Esa fue la enseñanza más grande que nos ha dejado a todos. Claro que hubo una manifestación social, claro que habían unas deudas históricas, claro que habían las motivaciones justas para las manifestaciones, pero la responsabilidad como periodistas. Nosotros no podemos desinformar, y de todo corazón yo le llegué a tener un cariño impresionante a Raúl, nos hemos hecho buenos amigos, podría decir, y se dan cuenta que hay de pronto ahora es como unas posturas, ¿no?, de cada uno, pero creo que desde mi punto de vista y de lo que hacemos en Nariño Televisión es la responsabilidad en informar y en no parcialización. Yo creo que la objetividad siempre debe darse. Yo cuando estaba hablando le dije, en el canal hay la objetividad porque lo cubrimos así, todas las notas nuestras están subidas diariamente los noticieros en Facebook, todos los noticieros, todas las notas, y todo es así, se lo decía con cariño y con el respeto que usted se merece, porque hemos hablado y desde las posiciones, y la verdad lo que usted hizo fue histórico en el periodismo de Cali y muy valiente, pero tengo la postura mía que eso es lo más importante, no desinformar, y las redes sociales se prestaron mucho para eso. Y lo del país, yo creo que se dio un inicio a un cambio, de político, porque nos maneja a nosotros todo la política. Yo creo que se inicia un cambio, pero no podemos llegar tampoco al desespero, que ese cambio no se nos convierta en un caos en un futuro. Muchas gracias. Bueno, Haider, pues… Bueno,
digamos que uno de los mandatos de vida que manejamos nosotros como indígenas desde el Encano es diciendo y haciendo. El decir y el hacer. Es uno de los mandatos de vida que manejamos nosotros dentro de todo el resguardo. No únicamente en este medio de comunicación que es Radio Quillacinga, sino dentro de todo el resguardo. Y a la hora de nosotros hablar con la verdad e informar a la gente, a veces pues que nos decían, ustedes son mentirosos, hablan muchas cosas falsas, esos mandatos de vida siempre se los ha respetado, ¿verdad? Entre nosotros internamente, que es el decir y el hacer, el decir la verdad y obviamente haciendo esa verdad, porque nosotros no podemos decir y no hacer, o no podemos hacerlo al contrario, no podemos hacer sin antes decir las cosas, porque nosotros respetamos mucho eso y a la vez nosotros como comunicadores decimos la verdad para a la hora de actuar con esa verdad que lo habíamos anticipado. Entonces, pues uno obviamente va respetando todos esos mandatos de vida. Y bueno, en cuanto al país, creo que comparto lo mismo que Andrés, ¿verdad? Un cambio, digamos que, bueno, lo hablo dentro del Encano, del corregimiento, de la Cocha. Un cambio que se está dando en este momento, gracias a estas manifestaciones que se vivieron y que es un cambio también que va a hacer concientizar a muchos, que lo había mencionado anteriormente, ese cruce entre campesinos e indígenas y que en este momento ya es hora de cambiar, porque no podemos dar opiniones que se crucen si no va para el bien de todos. Entonces, pues si nosotros no nos unimos y actuamos para el bien de todos, el corregimiento ni la Cocha no va a ir a ningún futuro. Raúl. Guido, muchas gracias por la pregunta. Primero, decir que cualquier tipo de periodismo que nosotros desempeñemos va a incomodar a mucha gente. Si nosotros cubrimos un periodismo desde esta orilla, de la orilla de los débiles, los poderosos se van a sentir incómodos. Si colocamos un periodismo del lado de los poderosos, los débiles se van a sentir incómodos. Y si ponemos un periodismo de acá, que es el que supuestamente las academias o las facultades de comunicación social dicen imparcial, objetivo, eso no se da. Por eso yo hacía la pregunta, ¿cuál periodismo ejerce la revista Semana o el canal RCN? Aquí hay que tomar posiciones. En la vida política como en la vida profesional hay que tomar posiciones. ¿A quién vas a divulgar vos? ¿Qué posiciones vas a divulgar? Pues en el Canal 2 nosotros nos dedicamos a difundir la oposición del débil, de este que estaba afrontando los gases, de este que estaba recibiendo los tiros de fusil, de ese. Buscábamos la respuesta. Si ustedes se meten en nuestra página, verán informes de José Tejada, en donde él en pleno enfrentamiento se va hasta donde los policías y les pregunta, ¿por qué están haciendo esto? Porque queríamos tener la versión, ¿cómo así que un fusil se enfrenta con una piedra? ¿Eso en qué lógica cabe? Yo el 20 de julio hice una transmisión en donde también me acerqué al comandante de la policía del ESMAD, al comandante del ESMAD, y le pregunté, ve, ¿y ustedes por qué están haciendo eso? ¿Por qué disolvieron un acto cultural en la Loma de la Dignidad a las 4 de la tarde? Un acto artístico-cultural. ¿Por qué ustedes tiran esos gases lacrimógenos con ese sistema Venom y volvieron nada esta expresión cultural? ¿Por qué? Pues yo me acerco allá y le pregunto. Si no me contesta, pues vuelvo acá al débil. Pero siempre el periodismo, yo creo que el periodismo, Darío Fernando, debe estar al lado del débil y no del poderoso. Esa fue la gran lección que usted… Esa fue la lección, y en esa línea editorial y política nos mantenemos, difundir la posición del débil. Eso nos ha costado. ¿Qué nos ha costado? Los pautantes que tenía el Canal 2 se retiraron, los empresarios. Nos dejaron un hueco de 15 millones de pesos mensuales. ¿Y cómo nos estamos sosteniendo? A punta de vaqui, porque es que el periodismo independiente, el periodismo que talla, el periodismo que incomoda, siempre va a incomodar al poder.
siempre va a incomodar al poder. El periodismo pusilánime, tibio, va a estar ahí, y una de las grandes desgracias que tenemos nosotros, colegas, como periodistas, es que el periodismo está dependiendo de los grandes poderes económicos, de la pauta. Entonces, eso nos hace ser timoratos ante la posición política que tengamos que afrontar. Segunda pregunta, este país está totalmente resquebrajado. Este país en estos 3 años echó para atrás, 20 años. Volvimos a la guerra, volvieron las masacres. Van 281 reincorporados asesinados hasta el momento, muchos de ellos durante el gobierno de Duque. En este año van 62 masacres. Este país hay que reacomodarlo, hay que volverlo por el sendero de la paz, hay que rescatar ese sueño que tuvimos en el año 2016 en donde se firmó un acuerdo mal hecho, un acuerdo con defectos, pero prefiero un acuerdo con defectos a una guerra perfecta que solamente está votando víctimas pobres, porque ojalá los estratos, los que manejan este país mandaran a sus hijos a la guerra. Yo siempre he dicho, Darío Fernando, si aquí los hijos de Ardila Lule, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de los dueños de los bancos, de los dueños de los grandes conglomerados financieros, si los hijos de esa gente fueran a la guerra se hubiera acabado en 5 minutos. Pero como están cayendo hijos de pobres, esa guerra se ha vuelto eterna. Entonces, tu respuesta, Guido, yo creo que en el 2022 nos vamos a jugar el futuro de Colombia. Si en el 2022, disculpen, no estoy dando proselitismo político aquí, si en el 2022 llega otro gobierno como este, nos fuimos para atrás. No solamente 20 años, sino 40. Entonces es necesario, y esa juventud que se levantó refleja eso. Hay una juventud digna ya, una juventud que ya no come, que tiene las redes sociales, que afortunadamente tiene las redes sociales. Ya la hegemonía informativa la perdió RCN y Caracol, Darío Fernando. El Tiempo ya no lo leen la Nueva Prensa, ya ven Noticias 1, ya leen portales como Contagio Radio, Canal 2, bueno, tanta prensa independiente y alternativa que le muestra otras realidades a la gente. Entonces, si en el 2022 los jóvenes primero tienen que inscribir la cédula, los jóvenes no toman decisiones serias, objetivas y con visión de futuro, pues seguiremos protestando y cubriendo muchas más bloqueos y paros nacionales. Bien, ¿alguna otra pregunta, mis compañeros? Sergio. Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Raúl y una pregunta para Carlos Andrés, que no tienen directamente que ver con el paro, aunque sí guardan relación, tienen que ver con el oficio y con la experiencia de ellos. Raúl, sé que estás trabajando, y me corriges si no, en un proyecto con el puerto de Buenaventura para reconstruir una memoria por los acuerdos a los que se llegaron hace 2 años, 4 años, cuando hubo paro enorme también, y el gobierno hizo unas promesas. Sé que estás trabajando sobre el cumplimiento de esas promesas, entonces quiero preguntarte cómo va eso. De alguna manera el estallido social de este año tiene tiene una raíz que va muy atrás, con los paros del 2019, con el paro de Buenaventura hace 4 años. Entonces quisiera que nos contaras, ¿ha cumplido el gobierno? ¿No ha cumplido? ¿O en qué porcentaje está la cosa? En fin. Bueno, señalar primero que el Estado colombiano es un Estado faltón. El Estado no cumple los acuerdos, no cumple los acuerdos con los indígenas, no cumple los acuerdos con los estudiantes, no cumplió el acuerdo de paz, lo volvió trizas. En el año 2017 hubo un paro cívico en Buenaventura que inmovilizó ese puerto durante 22 días. El gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos llegó a un acuerdo con ellos, les dijo, listo, vamos a hacer un plan de inversiones acá. Promulgó una ley, la 1872, esa ley le dio creación a un fondo Buenaventura, el Fondo para el Desarrollo de Buenaventura. A ese fondo van a ir los recursos de la nación que van a ser invertidos en los proyectos que se diseñan. Pero eso debió haber ocurrido hace ya mínimo 2 años. Es decir, el PIEDEBET, el Plan Integral Especial para el Desarrollo de Buenaventura, debió haber sido elaborado hace
mínimo en el 2019, mínimo. O sea, se gastaron 8 meses en promulgar una ley, en reglamentarla, luego hubo unas mesas temáticas, 9, entre el gobierno, distintas instancias y el Comité del Paro Cívico. Pero no se implementó el pie de bet, no se formuló el pie de bet. Ahora entramos nosotros a configurar ese pie de bet. Tenemos 8 meses para con las comunidades de Buenaventura diseñar un plan integral especial para el desarrollo de Buenaventura, que va a decir: en esta comuna necesitamos un puesto de salud, acá una escuela, acá un saneamiento básico. El Estado colombiano tiene tantas deudas acumuladas con Buenaventura que cualquier inversión no es nada. Es decir, en Buenaventura hay que dar una revolución para que ese puerto sea digno. Es que por ahí se mueve el 60% de la riqueza nacional, pero no queda nada. Entonces, lo ha cumplido en un 17% solamente. Ahorita estamos tallando, yo estoy de comunicador en ese proyecto, tallando para que movilizar a las comunidades que, mire, mientras las comunidades no se apropien de estos procesos, esos procesos quedan burlados. ¿Qué pasó con el acuerdo de paz? El acuerdo de paz, el presidente Iván Duque se eligió con la consigna de volverlo trizas. Sí, se lo volvió trizas, rapidito, pero nadie contó que las FARC se iban a volver trizas. Ese partido político se volvió, haya una colcha de retazos. Entonces el principal doliente, que eran las FARC, quedó aniquilado. Entonces no hay quien reclame, y menos la sociedad, y siguen metiéndole a la gente el cuento de que el acuerdo de paz era para entregarle el país a las FARC y que nos iba a volver católicos chavistas, hasta homosexuales, ¿sí? Entonces no pasa nada. Ahí vamos, en Buenaventura vamos, pero mire, nuevamente la prensa. En esta semana hicimos una ronda de medios con los delegados, que es el padre John Reina, un destacado líder social, y el equipo formulador del pie de bet, que partió de una selección del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y la periodista nos dice: pero si van a hablar de paro, no, aquí en este noticiero regional está prohibida esa palabra, eso, el paro, hombre, esas visiones que tiene la prensa frente a la movilización social, hay que cambiarlas. Recuerdo yo cuando estaba yo en Naciones Unidas, que empezamos en el año 2016 a abrir espacios para que los reincorporados hicieran la vida civil, la vida política, y organicé un foro de periodistas en Cali. Invité a un colega muy reconocido, amigo tuyo, a un foro, el papel de la prensa en el conflicto armado. E invité a Claudia Gurizati, que no fue, a este colega que sí me garantizó que iba, al escritor Julio César Londoño, a María Elvira Bonilla, la directora de las Dos Orillas, a un académico de la Universidad Autónoma, a Lisandro Penagos, y a Manuel Bolívar, que en ese entonces era el director del noticiero de las FARC, todavía en La Habana, NC Noticias. Este colega nuestro, cuando vio, así como tenemos acá, que Manuel Bolívar, delegado de las FARC, ese tipo casi me pega. Pero Raúl, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a sentar en una tarima al lado de un guerrillero? Dije: vení, mompa, vos como periodista pensás eso. Es que los periodistas tenemos, si algo tenemos que hacer, es tener una mente muy abierta para escuchar a todos los sectores, a todos. Si nosotros excluimos sectores de nuestra información, si no los consultamos, estamos creando odio, estamos estigmatizando, estamos creando desinformación, ahí sí desinformación. No llegó. Sí. Carlos Andrés, yo sé que tu canal hace 2, 3 años fue el único que consiguió hablar con Guacho, con el famoso y muy tristemente célebre asesino de los periodistas ecuatorianos, asesinado hace 2 años además, o dado de baja. Pero yo te quisiera preguntar, bueno, ¿cómo abordaron ustedes esa entrevista con semejante personaje? Y adicionar una preguntita extra, y es, tú hablabas de que se oye mucho hablado mexicano en el Pacífico nariñense. Bueno, el Guacho era ecuatoriano, entre otras. El Guacho no era un guerrillero colombiano, era un guerrillero de las disidencias de la FARC, pero no era colombiano. O sea, el mensaje que queda es que esto es una tierra sin Dios ni ley. ¿Y qué estamos haciendo para revelar eso, para dar a conocer esto?
Bueno, nosotros en el canal contamos un equipo periodístico muy bueno y la verdad lo voy a decir y le voy a hacer el reconocimiento. Tenemos un tigre que se llama Winston Miracachá Pava, yo no sé si ustedes lo conozcan, él es corresponsal de ahorita de 90 minutos en Telepacífico, amigo también acá de Raúl. Vuelvo y repito, cuando el periodismo se informa y se hace, y como me lo acaba de confirmar ahorita Raúl, pues que hay que estar abierto a todas las orillas, que no hay que parcializarse, pues cuando se hace bien y a usted le abren las puertas. A la comunidad del río Mataje, a la comunidad de la costa pacífica, le interesa mostrar lo que está pasando allá y digamos mostrando en su momento cada cual a su conveniencia. Entonces, por ejemplo, dicen, acá el Estado no llega, entonces acá no nos conviene erradicar, acá no nos interesa la restitución del cultivo. Sí, ellos dicen nos interesa, pero no fumigando, ¿cierto? Entonces llega las puertas abiertas para Winston porque esa gente quiere mostrar lo que está pasando allá. No hay vías de acceso, pero sí hay coca. Hay lo de los mexicanos, Tumaco, dicen que hay aproximadamente unos 500 ingenieros agrónomos que pidieron permiso para entrar a la costa pacífica colombiana. Y eso se sabe porque están mejorando el cultivo de la coca, cómo lo pueden mejorar para sacarlo en menos tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso. Lo de Guacho fue por lo mismo. Cuando hay un medio imparcial, que escucha todas las partes y que tiene un periodismo bueno, un periodista como Winston Miracachá, él tranquilamente entra y sale por esas tierras que son inhóspitas, peligrosas, y no he visto ni el primer periodista colombiano que haya entrevistó a Guacho o que tenga directamente tanto acercamiento o tanto micrófono abierto para el periodista que nosotros tenemos. Guacho lo entrevistó en su momento Winston, después sí fue dado de baja, y todo se logra, y repito, cuando hay un periodismo serio, que no sea parcializado, no se viene, él, por ejemplo, yo miraba unas entrevistas de Winston, de nuestro periodista, y le decía, pero ustedes, mire, al ELN, la extorsión. Y yo le preguntaba, le decía, ustedes extorsionan, ustedes reclutan niños. Yo le decía, hola Winston, ¿de verdad no te da miedo? ¿No te da miedo decirle, no me preguntes eso, te mato? Y me decía, no hermano, es que si yo me voy a pegar un viaje de 10 horas, de meterme a la jungla, a preguntarle que bueno, que cuál es su posición política y a que me respondan lo que ellos quieran, no, hay que tener puntos parciales y eso es el periodismo pues frentero de verdad, pero que escucha todos los sectores. Pero bueno, Pues, la pregunta iba a qué clase de personaje era Guacho, porque el retrato que nos queda ya. es el de un asesino sanguinario. Guacho, de versión. tuve la oportunidad cuando estaba trabajando como jefe de prensa en el ICA, estuve conociendo todo el problema de los cocoteros, más o menos hace unos 6 u 8 años hubo una erradicación de 400.000 palmas de coco en Tumaco por un bichito que se llama el picudo, estaba dañando al coco y pues se produce mucho en la costa pacífica. De regreso me vine en un aerovan y empezó el que venía manejando, una persona de un municipio primero es la meseta, digamos, ¿no? O sea, el Túquerres, que es muy frío, y empieza el pie de monte costero, y ahí empieza, digamos, ya el calor. Y entonces él decía, era de un municipio de frío, ¿no? Digamos, de la parte alta, y él dijo, yo viví con Guacho. Entonces, yo viví con Guacho. Le dije, bueno, cuénteme quién era Guacho, ¿no? Yo le dije, bueno, cuénteme Guacho. Digo, Guacho era un campesino, si era ecuatoriano, raspador de coca, de hoja de coca, pero dijo que era malo, decía, este señor es malo, era malo, era muy callado, pero muy malo. Entonces era un asesino que no le importaba, o sea, era un asesino que no le importaba a quién matar. O sea, no tenía ideología, la verdad creo que su falta de capacitación académica, por no tener las oportunidades o porque era solamente campesino que vio la coca, su única salida, lo volvió una persona demasiadamente introvertida, pero hostil. En el momento que tenía que matar a cualquiera, lo mataba. Entonces él tenía un círculo muy pequeño de personas que lo custodiaban
y yo creo que ya la parte de los periodistas ecuatorianos, lastimosamente, yo lloré cuando vi esa noticia, porque nosotros la cubrimos muy de cerca, porque yo me imaginaba a alguno de los camarógrafos que trabajan para el canal. Nosotros en el canal, yo soy el director, pero somos como hermanos, y ustedes que son periodistas, ustedes lo conocen, los camarógrafos son hermanos, son familia, y yo lloraba, yo me imaginaba a Donny, Andrés Timaná, algún periodista, el mismo Winston. Era una persona muy introvertida, pero un asesino por naturaleza. Era muy difícil. Contrataban chicas prepago, las llevaban, lo miramos, bajaban a Llorente o bajaban a Tumaco y ya no volvían. Y entonces cuando uno empezaba como la investigación, decían, no, contrataron a esta chica, decían, se fueron de paseo, ya no llegaban. Contaban la misma gente, llegaban allá donde estaban y ya las chicas no salían. Fue muy difícil. Yo quiero invitar a nuestra decana Luz Amalia Camacho también a que participe en esta conversación. Gracias, Darío. No, pues darle la bienvenida a los tres. Es maravilloso que estén aquí porque el evento se llama Encuentro Internacional de Periodismo y esta sesión se llama Cátedras de las Regiones. Entonces la pregunta mía y la reflexión mía es esta. Raúl mencionaba que son medios alternativos e independientes y siempre en estos espacios la queja es que el centro, la gran prensa, no escucha a las regiones, pero ustedes tres están sentados acá. Se visibilizaron por las marchas, por las movilizaciones y ya están visibilizados. Entonces mi pregunta es, ¿cómo siguen ustedes construyendo sus audiencias a partir de esa visibilización? Porque ustedes ya existen. Y hubo momentos, por ejemplo, aquí en Bogotá y en muchas partes del país donde, por ejemplo, el Canal 2, Raúl, puso la agenda. O sea, la gente no miraba los grandes canales, los miraban a ustedes. Entonces, mi pregunta es, muchachos, nosotros como formadores de comunicadores estamos viendo esta experiencia. ¿Cómo van a seguir construyendo esa audiencia ustedes como medios alternativos e independientes? Nosotros vamos a seguir construyendo esas audiencias, no separándonos de ellas. Es decir, no fue que se levantó el paro y volvimos a los estudios y vamos a hacer los programas institucionales y vamos a buscar a los empresarios para preguntarles X o Y tema. Nosotros ya nos volvimos siameses con la comunidad y estamos todos los días recorriendo los distintos puntos de Cali porque ahora el paro es barrio adentro y estamos visibilizando todas las actividades, todos los procesos que están construyendo los muchachos, como la olla comunitaria, por ejemplo. Esa olla comunitaria es un fenómeno espléndido de solidaridad humana, en donde mucha gente hace minga con un plátano, con una yuca, e invita a todo medio barrio a comer ahí un domingo. Esos procesos son los que estamos visibilizando también, al igual que las actividades artísticas. Ustedes recuerdan que un domingo un grupo de gente de bien de Cali se dedicó a borrar los murales que los muchachos habían hecho en el marco del paro. Pues 8 días después se organizó otra minga que pintó el doble de Cali, con unos murales bellísimos, multicolores, es que Cali es multicolor, Cali no es blanco y negro, Cali no es paro y gente de bien, no, Cali es una ciudad donde hay un mestizaje bello, en donde las comunidades indígenas tienen allá 7 resguardos, por eso salía de los cabales la posición de alguna gente de Ciudad Jardín de que los indígenas váyanse de aquí. Raúl, un paréntesis, ¿la migración estuvo ahí involucrada en el tema de Cali? No, los venezolanos no estuvieron ahí. Bueno, yo quiero, eso sí, doña Claudia López me va a tener que perdonar, pero en Cali la inseguridad no se debe a los venezolanos y allá no se van a organizar brigadas de búsqueda para atacar a los venezolanos. Era un paréntesis. Sí, allá participó todo el mundo. Yo creo que hubo alguno que otro venezolano que participó, se sumó, pero no fueron los que trazaron la línea y la iniciativa. Yo hablé con mucha gente y muchachos que dejaron sus trabajos para dedicar las 24 horas a esto. Y en eso vamos a seguir nosotros como Canal 2, llamando a las comunidades a formar una Cali reconciliada, una Cali resiliente, una Cali donde quepamos todos.
por Dios. Cali no es de Ciudad Jardín, ni Cali es del Oriente, ni de Siloé. Cali es de todos y todos tenemos derecho a disfrutarla. Y ojalá la clase empresarial caleña entienda que discriminar a los jóvenes de primera línea es criminal. Entonces ahora un muchacho va y pasa una hoja de vida y dice que es de Siloé o del distrito de Agua Blanca y no se la reciben porque ahí le dicen, usted estuvo en primera línea. Sí. Entonces eso hay que superarlo. Seguiremos como Canal 2 en esa línea editorial y por eso esa es nuestra fortaleza. Esa es nuestra fortaleza. Carlos. Nosotros vamos a seguir acercándonos a la comunidad, tratando de ampliar la cobertura en los municipios y sobre todo vuelvo y sigo y me mantengo trabajando con la verdad, como comunicadores, con la responsabilidad. Eso me voy a mantener siempre. Tenemos que seguir trabajando y acercándonos a las comunidades con responsabilidad. Nosotros somos medios de comunicación. Nosotros no podemos ni desinformar ni orientarnos para cualquier postura. Nosotros tenemos que ser profesionales en lo que hacemos porque una noticia mal dada, mal infundada o mal estigmatizada por cualquier parte puede crear un conflicto, puede crear un caos, puede crear la misma desinformación y eso nosotros tenemos que trabajar bajo la responsabilidad que tenemos un micrófono, que la gente nos está escuchando, que la gente nos está mirando y para nosotros hacer juicios de valor, que mataron que mató esto, nosotros debemos basarnos en la investigación, en las fuentes, en lo que está pasando y bueno, las autoridades. Nosotros es muy difícil. Las posturas hay que tomarlas, por supuesto, hay que tomar las posturas informativas, pero no posturas personales. ¿Qué opina Haider? Bueno, Radio Quillacínga es una de las emisoras más escuchadas en la Cocha, en el corregimiento. Digamos que el principal objetivo, y eso siempre desde que, digamos que se mermó la movilización dentro del corregimiento, uno de los objetivos principales es empezar a quitar esa rivalidad, como ya lo había mencionado, entre campesinos e indígenas, porque nosotros no podemos trabajar para nosotros y ser solamente indígenas y estar solamente acá entre nosotros, nuestros usos, nuestras costumbres, y que los campesinos sea igual, que los campesinos trabajen solo para ellos, que estén allá con sus propias cosas. La idea de nosotros, lo digo como joven quillacinga, como joven indígena, nosotros se formó un grupo, gracias a ese paro se formó un grupo de jóvenes, y en ese grupo de jóvenes se incluyó indígenas y campesinos, dando a conocer ¿a qué? A todo el corregimiento, en especial a los mayores, a los abuelos, a los padres, dando a conocer que los jóvenes en ese momento de paro nos unimos como indígenas y como campesinos a demostrarles a los demás que sí podemos unirnos y que sí podemos ser iguales entre todos y que la opinión de todos vale. Y a la hora de comunicarnos y a la hora de informar, que todo esto sea claro, sea puro y que todo esto se pueda hablar con la verdad. Pues bueno, y escuchando también a Haider, vale la pena recordar que Radio Quillacínga es una emisora comunitaria. Si a veces nos preguntamos, bueno, las emisoras comunitarias, ¿hasta dónde llegan o qué pueden hacer? Aquí tenemos un maravilloso ejemplo. Pues la verdad es que hemos estado muy complacidos de escucharlos con toda la admiración y con todo el respeto por el trabajo que hacen, por el que hicieron con distintas miradas y posiciones, pero que al fin y al cabo hicieron en estos momentos tan difíciles que se vivieron, pero también que seguramente se van a repetir o volverán, que además se viene una temporada electoral compleja, las cosas no quedaron resueltas y ni siquiera con lo de Buenaventura 2017 pues se ha logrado, está también para evaluar los acuerdos del 2019, de manera que esto hay mucha tela para cortar y que tenemos que estar muy preparados para lo que viene, para nuestro oficio tendrá que estar muy preparado para lo que viene, porque además ya no solamente tiene audiencias tradicionales, sino que tiene las audiencias de redes que para ustedes fueron definitivas, que para Canal Nariño también fueron muy importantes, para
Radio Quillacinga, pues este nuevo público que surgió o para escucharlos o también para hostigarlos o para respaldarlos en algunos casos. De manera que quiero agradecerles en nombre de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado, que organiza este encuentro internacional de periodismo que ya llega a su 12ª versión y que, a pesar de este carácter internacional de periodismo, ha abierto este espacio para la mirada desde las regiones y la enseñanza que hemos querido que ustedes traigan y nos compartan. Carlos Andrés, muchas gracias. Haider, querido Raúl también, y muchos éxitos en sus tareas. Darío Fernando, muchas gracias a todos, muchas gracias a la facultad, a la FILO, a Sergio, a los compañeros y a todos ustedes. Maravilloso este encuentro y bendiciones para todos. ¿Quiere despedirse? Los escuchamos. Bueno, antes de despedirme, pues digamos que en ese paro los jóvenes nos levantamos, fuimos ese cambio. Y cito una frase de Jaime Garzón que dice: si los jóvenes no tomamos la dirección de nuestro propio país, nadie nos va a salvar. Y creo que ahora es el cambio. Ahora es el cambio como jóvenes, desde primera línea hasta los últimos que participaron como jóvenes. Y toda la opinión vale. Muchísimas gracias. Raúl. No había mejor forma de despedir este conversatorio que con una frase del querido Jaime Garzón. Yo simplemente invitar a toda la comunidad colombiana para que entienda que desde el periodismo se hace país y se debe de reconciliar. Tenemos que superar la cadena de odios, de cadena de guerra y neutralizar políticamente a aquellos que están viviendo de la guerra. Por eso invito a los jóvenes que se levantaron dignamente, que hicieron resistencia, que fueron un ejemplo para todo el país, para que inscriban su cédula y en el 2022 voten por la mejor alternativa, una alternativa que recupere el sendero de la paz y que por fin podamos acabar con esta horrible noche. Muchas gracias. Y volvamos a Cali, vayamos a Pasto y vayamos a la Laguna de la Cocha y preguntamos por Haider Díaz, que seguramente lo vamos a encontrar. Claro que sí. Hasta pronto.